Bueno, bienvenido de vuelta a The Morning Beat. Estamos aquí ahora con los Morning Tips, que es donde ustedes nos escriben. Y si estás en sintonía, te invito a que si tienes una situación complicada y quieres que nosotros, tanto yo como Piña hoy, o el elenco y la comunidad de nosotros, quieres escuchar su perspectiva, pues nos puedes escribir vía WhatsApp al 809-338-1033 tu situación, o nuestro DM TMB1033. Así es, así es. Cabe destacar que todas las personas que nos escriben, nosotros lo vemos aquí como personas anónimas. Cuando tú nos compartas tu situación, nosotros no nos vamos a enterar de quién eres, ni mucho menos. La idea es poderte dar una perspectiva diferente a la que tienes, de acuerdo a nuestra propia vivencia o vivencia de nuestros radio oyentes que también son parte de este segmento. Morning Tip, estamos aquí, nos mandaron un mensaje que dice lo siguiente. Buen día, equipo. Mi padre falleció hace unos meses y aunque el dolor sigue presente, ahora mi familia enfrenta otro problema, la herencia. Lo que debería ser un trámite se ha convertido en un motivo de discusiones constantes entre mis hermanos y yo. Al principio intentamos llevarlo con calma, pero pronto surgieron diferencias sobre quién debería recibir el qué. Ahora hay tensión en cada conversación, se han dicho muchas cosas hirientes y siento que si esto sigue así, nuestra relación nunca será la misma. No quiero que el dinero nos separe, pero tampoco quiero quedarme callada si siento que algo es injusto. ¿Cómo puedo manejar esta situación sin perder a mi familia en el proceso? Esa pregunta está fuerte. 809-338-1033. Esa pregunta está complicada. Yo entiendo. Bueno, guay. Guay. ¿Qué tú entiendes? Mira, yo he vivido situaciones de herencias en mi familia, con mis padres y tíos y demás. Y normalmente nunca nada vuelve a ser lo mismo. Toma mucho tiempo, es una situación difícil. Y mira que en mi familia no hemos tenido problemas mayores. Han sido 2 o 3 cositas. Percances de la vida. Sí, como percancitos y personas obviamente que entienden que debe hacerse de otra manera y no sé qué. Siempre cuando hay herencias pasan ese tipo de cosas. Ahora, por eso es que muchas veces dicen que la gente con bajos recursos no tiene problema en ese sentido, porque nadie tiene que estarse dejando nada. Siempre es un tema. Por eso, por ejemplo, en el caso de mi papá siempre ha llevado eso muy, muy organizado en el tema de dejar propiedades o dejar herencias así de tierras y demás, sobre todo cuando son inclusive matrimonios con hijos de otras mujeres, no sé qué, que son hermanastros. Cuando son cosas así, siempre pasan algo que alguien se siente de menos. En este caso, sabemos que en la generación la generación anterior a nosotros, hoy que empezamos hablando de las generaciones, la generación, ¿cuál sería esa? La antes de la millennial, la Y esa. No, la Y somos nosotros. La Z es la que fue después de nosotros. Entonces la X, generación X. La generación X no utilizaba bien el papeleo. Y pues son personas que muchas veces cuando fallecen no dejan las cosas muy claras. Y eso es literalmente dejarle un problema a la familia. ¿Tenemos una llamada? Tenemos Vamos una a tomar llamadita. esta llamada para yo Hello. terminar mi idea. Hello. Hello. Hola, Llama, cuéntanos. ¿Cuántos millones te dejó tu papá? Cuéntame. No, mi papá no se ha muerto todavía y no deja millones porque somos 16 hermanos. Bueno, tú no tienes un problema. Dale, llama, 16 hermanos. Sí. Oh, bueno, Entonces, una familia grande, bien. Bueno, Cuéntame, llama. Sí, a la oyente sí tengo como consejo es el siguiente. En mi caso es con mi abuela. Cuando mi abuela fallece, mi mamá al año fallece también o desaparece más bien porque todavía no hay cuerpo encontrado. Guay. Y nosotras somos solamente 2 hermanas de parte de madre. Pero ¿qué pasa? Mi mamá tenía un hermano y está mi abuelo que sigue vivo, gracias a Dios. ¿Qué sucede en este caso? El problema no es ni mi tío ni mi hermana, el problema es mi abuelo, que él entiende, bueno, sí, él sigue entendiendo que a él le corresponde más de lo que realmente le toca y por eso no se ha entregado esa herencia. Ya. Hay un debate con eso porque mi tío y yo le decimos no, que es el 50% de lo que mi abuela ya ha dejado es de él y el otro 50% se divide entre mi mamá y mi tío, en este caso entre yo y mi tío, porque de lo que corresponde a mí le toca la mitad a mi hermana, porque
porque ella es menor todavía. Y él no ha querido entender eso, él puso un abogado, puso de todo, yo lo sigo amando y queriendo, lo sigo tratando, pero tienes que poner tus límites, no caigas en el juego del dime y te diré, y trata de, yo sé que es difícil porque son tus hermanos, pero trata de mantener una posición que tú les hagas entender a ellos que tú sigues siendo su hermana, que tú los amas y los adoras, pero eso no quita el que tú tienes un derecho, y es fácil, porque si ustedes son 5, solamente hay que dividir entre 5 si la pareja de tu madre o tu padre no sigue viva. Entonces no deben de estar discutiendo por eso, porque al final del día no existen ex hermanos. Ustedes van a ser hermanos toda la vida. Full. Buen Es punto, el único Llama. consejo. Buen punto, Llama. Gracias por llamarnos. Tenemos, bueno, ok. Mírame, el Pero tema... es como dice Llama, perdón. Ajá. El 100% de lo que sea que deje un familiar, el 50% total es de la pareja actual en ese momento, Su esposa, sí. siempre y cuando no haya sido que se casó hace un mes y falleció la persona. Y el otro 50% se divide en que si tuvo un matrimonio anterior y tuvo hijos, más los hijos actuales, se reparte así. El asunto también está cuando hay tierras que algunos hermanos no las quieren vender, pero otros hermanos sí quieren su parte, entonces que no solamente la parte monetaria, ya cuando entran las tierras y las tasaciones, y hay toda una temática con eso, que cuando no se llega a un conversatorio, a un bien común, es que empiezan las riñas y los roches. Pero legalmente deberían ser dividir entre partes iguales. Si fue un matrimonio fructífero, el 50% de la esposa y el otro 50% en partes iguales en la cantidad de los hijos que hay en el momento. Así es. Mira, hay que ver, porque la persona que nos escribió, no sabemos exactamente cuál fue la situación, porque cuando hay un tema de herencia, son múltiples las situaciones que pueden pasar. Vamos a coger esta llamada. Perdón, Morning. era para agregar a lo que dijo Alain. O sea, cuando hay tierras y un hermano no quiere vender, ese hermano, como quiere conservar esa tierra, es el que debe repartir, hacer una tasación, esa tasación dividida en la cantidad de hermanos que son. Y si usted no la quiere vender, usted le tiene que entregar en efectivo a sus hermanos la parte que le correspondería. O sea, básicamente usted le está comprando su derecho a esa tierra. Ok. Entendí. Gracias, Llama. Para los que acaban de sintonizar, estamos en el Morning Beat Tips y en esencia nos han dicho que lamentablemente este oyente, su padre falleció y ahora están discutiendo por un tema de herencia. Tienen un pleito muy fuerte, pero nuestra oyente o nuestro oyente no quiere que el dinero los separe, pero tampoco quiere quedarse callada si siente que algo es injusto. La pregunta es, ¿cómo puedo manejar esta situación sin perder a mi familia en el proceso? Les invito a que nos llame al 809-338-1033. Si quiere quedar anonimato, se puede inventar también algún seudónimo, algún otro nombre también para participar, así que no se preocupe. Sí, porque al final nunca especificaron si ellos son de clase, no de clase alta, pero como que no tienen problema. Sencillamente ahora hay un tema de herencia. Hay que ver si es un tema de herencia o de un dinero o de una propiedad o lo que sea. Lo que yo sí entiendo es lo siguiente, ya que tú eres la persona que nos ha escrito, buscar la manera de hacer una reunión donde haya un abogado presente, que haya un testigo, una persona que pueda estar presente en esa conversación. Y que sea externo a ellos. O sea, como que no sea como que el abogado de uno de ellos. Exacto, sí. Un abogado muy profesional externo. Sí, habría que ver si ellos tienen un abogado de la familia, que es lo más natural, pero no sé lo que te digo, no sé si la familia tiene una empresa ya constituida para ese tipo de herencias, que también pasa. Pero es lo que te digo, entonces entiendo que tendría que ser la persona que se arme de valor para persuadir, exacto, y pueda ser un mediador en la situación, que puedan hablar. Porque muchas veces se pasa en que tú me dices, yo te digo, yo digo de ti, yo hablo con el otro, entonces se van armando mini pandillas dentro de la familia. Y eso pasa hasta en las mejores familias y en todas. Y eso suele pasar. Tenemos una llamadita, 809-338-1033. ¿Cómo resolvemos el tema de herencia? Aló, buenas. Bueno, buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, fruto y fantástico. Cuéntanos, ¿qué sugieres? ¿Cómo se resuelve esto? Sabes que yo conozco un caso que habían 3 hermanos, que quién diría
que una herencia iba porque si tú lo conocías, o sea, eran tres hermanos que se amaban muchísimo y se criaron ahí en el barrio con uno. Y ¿qué pasa? Que ellos tenían un papá que lo había dejado, o sea, antes, y él tenía su familia también, pero le tocaba una parte a ellos, y esa gente se estaban volviendo locos entre ellos, problemas con la otra familia, problemas con todo el mundazo. Es un caso fuerte realmente, y uno lo que aconseja es discernimiento, que la gente tenga un poquito de paciencia, porque no es tan fácil. También sí, gracias Fruti, Gracias, por Fruti. Yo lo que me pregunto, ¿cómo es que funciona eso? Si, El que ok, obviamente. Sé Dale, que- pregunta. Exacto, obviamente sé que cuando alguien fallece, falleció, amén. En este caso deduzco que no dejó nada escrito. Eso es lo que pasa. Ajá, Lo que entonces- se supone que tiene que pasar, y escúchame, es que Ujú, si tú eres una persona que ya tienes, vamos a suponer, tú mismo, sí, tú has comprado durante tu vida muchas propiedades muchísimo, o ajá. tienes un buen poder adquisitivo donde tienes dinero, o sea, Ujú. en el banco, lo que sea. Si tú mueres y no dejas nada escrito, la ley entonces se hace cargo de dividir eso. Como estábamos hablando aquí, hay un 50% que va a la pareja actual, incluso aunque si no se divorciaron, entonces también hay que hacer un tema legal ahí, hay un 50%. Luego el 50% va dividido por partes iguales a lo que vienen siendo los hijos. Ok, Pero hay situaciones también legales que implican si hay hermanastros y demás, porque son otro tipo de división. ya entendí. Ahora, si esa familia se preparó y a lo mejor fue una familia que le sacó una empresa a esos bienes en común de esa familia, si a lo mejor fue un papá que tenía propiedades, tierras y demás, esas tierras se dividen también en partes iguales por las personas que conforman esa empresa, que vienen siendo a lo mejor hermanos, hermanastros y demás, y de una vez se establece cómo se va a dividir cada cosa. Ok, Si eso se hace y está todo por escrito, con un abogado que sea el que lleve el caso familiar, los problemas disminuyen, no es que a lo mejor a veces no se dan, pero disminuyen en un gran porcentaje. Pero si la persona al final no dejó nada y lo que están es verificando a quién le quedó el qué, porque aquí estamos viendo de que esta persona que nos mandó el Morning Team no nos dice si hay hermanastros de por medio, que es un tema. Porque si somos tú y yo somos dos hermanos y mi papá se murió y tenía tierra, eso es sencillo. A nuestra mamá le toca un 50 y a ti a mí no toca el otro 50, 25 y 25. Listo. ya. Pero hay veces que las cosas se pueden poner más agrias o hay un hermano que no está de acuerdo y empieza con que si yo qué, pero entonces vino un primo que fue el que también vivió a lo mejor con perencejo y entonces ahí vienen las rencillas y los porcientos y cómo debe ser dividido y por eso es que muchas veces pasan los temas. Ya. Todo siempre pasa cuando las cosas no están por escrito. Ya. Por eso es que si usted en su debido momento ha adquirido bienes o a nivel de grandes sumas metálicas, usted tiene que buscar la manera de eso, poderlo poner de manera legal, porque nunca sabe lo que se le vaya a pasar. Así Y es. así vienen los problemas. Full. Realmente eso es como un laberinto, como un hoyo negro. Son muchas las cosas que pueden pasar. Bueno, yo en base a todo lo que tú dices, Piña, me uno a ti con el consejo de que hagan este proceso con un abogado, que sea imparcial lo más posible y que Claro. sea esa persona que ahí... Por ponerte haga un el ejemplo, proceso que de pasó distribución. también mi familia. Mi abuelo cuando falleció, mi abuelo era una persona que ayudaba mucho a la gente de Jarabacoa. Ujú. Y cuando murió, resulta que no sabíamos que él ayudaba a tantas familias y a tanta gente que dependía de él. Wow. Y él inclusive había regalado, oye lo delicado, él inclusive había regalado tierras con un papelito escrito por él. Oh. Entonces, ¿qué pasa? A nivel legal era un lío porque ya mi familia tenía una empresa constituida donde todo estaba dividido. Ya. Entonces surgieron estas tierras que mi papá sabía que mi abuelo tenía, pero no sabía que las había regalado y estas personas llegaban con un papel que lo pudo haber escrito cualquiera. Ya. Entonces surgieron un sinnúmero de cosas, entonces ya ahí surgieron los intereses de los demás, que entonces sí querían su parte. Y ahí realmente eso puede durar hasta años, tú sacar un papel, o sea, lo estoy hablando de manera muy, muy pobre porque no tengo toda la terminología, pero sí sacar un poder que diga que esa tierra es tuya, que por qué es tuya, pero entonces vienen, pero yo tengo aquí muchísimo tiempo porque tu papá me lo regaló. Y entonces ese es el tema, la informalidad es lo que siempre trae la mayoría de los problemas. Entendí. Entonces, eso se usaba mucho, por eso empecé hablando sobre la generación X, Ujú. de que no se utilizaba tanta formalidad ni había tanto protocolo. Ha sido con los años que la gente ha aprendido a realmente a organizarse a nivel legal.
porque obviamente tú sabes que no todo el mundo quiere pagar sus impuestos, es más fácil yo tener un papelito y decirte, mira, vendámelo por abajo, por atrás, lo vendemos de tal manera, tú me das tanto, y no tengo que a lo mejor al Estado tener que darle cuentas de ello, pero siempre sabemos que muchas veces cuando nos queremos ir por la izquierda, pasan este tipo de cosas. Full. Bueno, le deseamos mucha comprensión a este oyente que nos envió este caso. Busquen asesoría profesional y al final traten de amarse, que esto es una prueba a ustedes a ver cómo logran amarse y a claro, y través a la de persona todo. que nos mandó ese morning tip del día de hoy, yo entiendo que tú, como eres el que está pensando así, que seguro los demás también lo están pensando así, lo han sentido así, que sea alguien que pueda entonces de una vez ser el mediador y hablar sobre el tema. Si los demás no quieren hablar, obviamente la cosa se va a empeorar, pero lo ideal sería entonces que todos se reúnan con alguien de por medio que pueda ser un mediador también legal, para que puedan tratar los temas y llegar a una mejor conclusión, porque ya hay muchas informaciones que no tenemos en cuanto al caso, que obviamente nosotros no pudiéramos ayudarte, pero entendemos que tú puedes ser la persona que pueda ser el mediador de la situación. Así es, señores, cuando regresemos vamos a concluir el programa con miércoles de mitología. Vamos a aprender la historia de Dionisio. No se lo pierdan.